¿Sabías que existe una gran preocupación dentro del mundo de la astrología o dentro de los astrólogos más versados por la actual posición planetaria o tránsito planetario que se está viviendo? ¿Y eso por qué? Porque es muy similar a la que se vivió precisamente cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. ¿A qué debemos temerle o qué puede pasar en este tiempo? ¿Es verdad que la historia se puede volver a repetir? ¿Y en qué se basan los astrólogos precisamente para llegar a tener este temor o esta información? Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Dharma, sean bienvenidos a este su canal y a este especial donde vamos a estar hablando no solamente de Plutón en Acuario, que empezó el anterior 20 de enero, es decir, hace 2 días, y 21 de enero del presente 2024. Y este tránsito precisamente tiene unas características muy especiales que vamos a estar viendo a lo largo del video y que estaremos explicando desde la astrología, desde la parte espiritual, qué se puede hacer. También estaremos viendo otros tránsitos bien importantes que empezaron en este mes de enero y que estarán al final de este mes para llegar a producir grandes cambios en nuestra vida. Lo que sí se viene es una transformación absoluta y por eso es que se coloca el título de Yo soy el destructor de mundos, yo soy la muerte. ¿Por qué? Y antes de que les diga por qué, me gustaría que si sabes quién dijo esta frase originalmente, la escribas ahí en los comentarios, antes de que lo lleguemos a explicar en este video. ¿Quién dijo yo soy la muerte, yo soy el destructor de mundos? Pues bien, aquí estamos para dar esta información bien importante, donde vamos a ver diferentes aspectos. El 28 de enero vamos a tener una conjunción de Mercurio y Marte. Esta conjunción ya sabemos dentro de la explicación cabalística que es un fenómeno semilla, es un proceso de inicio, de comienzo, de transformación y significa que nosotros podemos crear y sembrar una nueva realidad. Esta conjunción pues nos está marcando precisamente la capacidad de llegar a purificar el verbo, de llegar a mejorar nuestra capacidad de comunicación, de expresión y de llevarlo a la acción, ya que el planeta que está allí marcando este proceso pues es el planeta Marte. Y este aspecto nos va a llevar a iniciar lo más importante. ¿Por qué a buscar la iniciación de lo más importante? Bueno, muy sencillo, porque como está Mercurio, pues Mercurio nos va a dar muchas ideas y vamos a tener varios aspectos que estudiar. Estaremos diciendo, bueno, voy a empezar en esto, voy a empezar en lo otro, estaré haciendo diferentes aspectos y es el momento de concretarlos, ya que esto precisamente se da dentro del signo de Capricornio. Pero pues todas esas ideas hay que centrarnos en la más práctica, en la más importante, y es lo que debemos tener de aquí al 28 del presente mes. También es el momento de elegir una sola idea, de llegar a buscar la mayor practicidad y llegar a tener gran creatividad. También es una oportunidad única para unir el aspecto entre la mente y, por supuesto, el cuerpo, y de poder plasmar las ideas en la materia gracias a este aspecto de Capricornio, o mejor dicho, esta conjunción en Capricornio. También tenemos entonces que para los astrólogos, el día 20, por ejemplo, para Europa, y también el día 21, por ejemplo, aquí para América, pues empezó otra conjunción muy importante que es en la que nos vamos a centrar el día de hoy, y es esta conjunción de Plutón y el Sol en Acuario. Pero antes de hablarles de eso, también tengo por aquí otros datos para llegar a comentarlos a ustedes y tenerlos en cuenta. Tenemos la capacidad de la iniciativa o de iniciar nuevos proyectos, de poder realizar, por ejemplo, uniones, no solamente sentimentales, sino también laborales, uniones que puedan ayudarnos en todo nuestro aspecto gracias al tránsito de Venus. Venus que estará precisamente en Capricornio, creando esta inspiración y este trabajo, gracias también a que existe pues una cuadratura entre Mercurio y Neptuno. Y esto empezó el 19 de enero, pero hay que tener en cuenta que este planeta de Neptuno nos puede mostrar cosas que no son tan reales o tan prácticas en este momento. Y de ahí que sea muy bueno lo que va a pasar hasta el 28 de enero y que esperemos hasta esa fecha para que la conjunción ya mencionada de Mercurio y Marte nos dé lo práctico, lo que realmente nosotros podemos llegar a llevar. En todo aspecto, en todo sentido, vamos a tener también un sextil, un aspecto que según la Cábala, los sextiles son dones que se nos dan, o la oportunidad de crear dones
o de recibir bendiciones. Es decir, es un fenómeno que nos permite a nosotros crear esas bendiciones o dones espirituales o materiales para lo que nosotros deseamos. Y como es precisamente entre Venus y entre Saturno, pues le podrá dar esa estructura a las emociones, a los sentimientos, a lo práctico, a lo que realmente podemos llegar a ser. Bien, eso es lo que tenía que ver así en forma general. Ahora vamos a tratar el tema fuerte, este tema de Plutón en Acuario. Plutón en Acuario entró el día 20 o 21 de enero en el grado 0. Lo hizo en conjunción, no partil, pero sí en una conjunción o en el orbe que se conoce de los 5 grados de el Sol y Plutón. Es decir, como si los dos hubiesen entrado en Acuario, que lo hicieron en el grado 0. ¿Qué sucede? Bueno, hay que tener en cuenta algo que explica Osho y se los voy a leer literalmente. Osho tiene un libro que es para explicar el tarot de Ocho Zen. Ese es el libro que explica el tarot de Ocho Zen, el juego de la vida. En su primera página dice lo siguiente: hay una cosa muy fundamental que tenemos que recordar, y es en cuanto quiera que hacemos algo relacionado con el futuro, y lo escribe específicamente: astrología, predicción del futuro, lecturas del horóscopo, quiromancia, I Ching, tarot. Se trata básicamente de una lectura del inconsciente de la persona. No tiene mucho que ver con el futuro. Tiene que ver más bien con el pasado. Pero como el pasado crea el futuro, también es relevante para el futuro. La predicción es posible porque la gente vive de modo mecánico. Si conoces el pasado de una persona, a menos que la persona sea un Buda, serás capaz de predecir su futuro, porque lo va a repetir. Si en el pasado ha sido una persona enfadada, arrastrará consigo esa tendencia a estar enfadada. Esa tendencia tendrá efectos en el futuro. Generalmente un ser inconsciente continúa repitiendo su pasado una y otra vez. Es un fenómeno parecido a una rueda. Él lo repite, no puede hacer otra cosa. No puede atraer nada nuevo a su vida, no puede introducir una innovación. Esta es la razón por la que funcionan todas esas ciencias. Si la gente fuera más consciente, estuviese más alerta, aquellas no funcionarían. En una primera instancia nos está diciendo acá que la ciencia, por ejemplo, del tarot, la ciencia de la astrología, de las predicciones, de las runas, del I Ching y de todo este aspecto, entre más consciente sea una persona, no funciona. Ahora mira lo que dice acá. No puedes leer el horóscopo de un Buda o leer su mano, porque está tan libre del pasado, tan vacío en el presente, que no hay nada que leer. Y precisamente cuando se estudia la astrología, pues la astrología tiene en cuenta los fenómenos del pasado. Y de hecho, por ejemplo, la astrología esotérica habla de Vulcano, un planeta que está entre la órbita de Mercurio y el Sol. Pero la astrología actual todavía no tiene información o no nos ha dicho nada sobre Vulcano, aunque ya se ha detectado y ya está allí. Pero ¿por qué no existen vaticinios o por qué no existen predicciones acerca de Vulcano? Porque no se ha estudiado todavía sus efectos, no se han observado en el presente, no se han escrito, para que luego, cuando se vuelva a tener los mismos tránsitos de Vulcano, podamos decir: Vulcano, cuando pasó en tal época, cuando hizo tal tránsito en el pasado, cuando tuvo tal aspecto planetario con los demás astros, sucedió esto, sucedió lo otro, para llegar a decir, y en el futuro, cuando se repita eso, tendremos algo semejante o similar. En cambio, con los demás planetas, los 7 planetas que la cábala y que incluso la parte mágica ha considerado sagrados, y los 3 planetas transpersonales, que serían Urano, Neptuno y Plutón, pues ya se lleva bastantes años de observación, bastantes años de estar copiando sus efectos y de estar analizando el pasado para poder decir qué puede suceder en el futuro. Gren Blander ha escrito también algo que se llama el tiempo fractal, y es que precisamente cuando ha sucedido un evento bastante fuerte, digámoslo en ese momento traumático, pues eso produce algo así como una fractura en el espacio-tiempo, recreando las situaciones para que en el futuro se vuelvan a dar las mismas posibilidades.
él insiste mucho en que esas posibilidades se pueden cambiar de acuerdo al estado de conciencia. Es decir, lo mismo que nos dijo Osho en el libro El juego de la vida. Y eso quiere decir que por medio de la conciencia yo puedo cambiar esos vaticinios que vienen a futuro. Hay unas tendencias, hay unas repeticiones de posibilidades, pero finalmente tú las escoges. Esperemos que la humanidad en ese momento no repita inconscientemente lo que generó la Segunda Guerra Mundial. Y aquí es donde vamos a ver por qué ellos decidieron decir, o por qué los astrólogos están viendo eso. Ok, hay varios aspectos, por lo menos 3 de ellos, y vamos a decirlos en este momento. El primero de ellos se llevó a cabo el día 21 de diciembre del 2020. Es decir, estamos hablando 3 años atrás. Estábamos en plena pandemia. ¿Qué sucedió en ese momento? Bueno, lo que llegó a suceder es que hubo una conjunción que no se presentaba hace 500 años atrás y se conoce como la estrella de Belén. ¿Por qué? Porque Kepler, el creador de los programas astrológicos, él llegó a decir que precisamente regresando a través de su programa que se llama Kepler, o el programa para elaborar cartas astrales, pues empezó a regresar y dijo, pues es posible que en aquel tiempo no se haya visto una estrella como tal, sino un fenómeno astrológico o más bien astronómico normal, que es la conjunción de 3 planetas. Los principales son Saturno y Júpiter, que son los planetas del tiempo y que crean transformaciones en el tiempo como nosotros lo conocemos o lo percibimos, o el así llamado tiempo lineal. Eso por un lado. Por el otro lado, existe otro tercer planeta que también se suma a esta conjunción, pero que no estuvo presente en el año 2020, y es Marte. Pero en la época de Jesucristo, o cuando él nació, o cuando se hacen los cálculos de su nacimiento, sí estuvo Marte presente. Sin embargo, la conjunción de los 2 planetas del tiempo, Júpiter y Saturno, son suficientes para crear en el espacio el efecto de una estrella, que aparece por un momento y luego desaparece. Entonces, lo interesante de esta conjunción de Júpiter y Saturno, conocido como la estrella de Belén, es que sucedió cuando estábamos en plena pandemia. También, recientemente, o mejor dicho, estamos en el tiempo donde se vuelve a tener una conjunción, la misma, no la misma, sino en el mismo grado de Capricornio que llegó a presentarse con Plutón y Saturno en el 2020. Entonces, en enero, más o menos hacia enero 10 del 2020, hubo una conjunción de Saturno y de Plutón allí en Capricornio, dando origen a la pandemia, que pues no se nos olvida a nosotros. Y es precisamente allí donde vuelve a suceder una nueva conjunción. Esa conjunción tiene que ver precisamente la del 28 de enero, donde estamos hablando de Mercurio y Marte. Y obviamente existe algo que el científico Rupert Sheldrake habla de los campos morfogenéticos. En síntesis, ¿qué dice? Bueno, que si por ejemplo en cierta carretera, en cierto kilómetro, existe un accidente, una tragedia, y eso no se resuelve o no se supera o no se transmuta, pues los vehículos que transitan por allí y los conductores que van en un estado inconsciente tendrán la tendencia a repetir accidentes, a repetir la catástrofe, porque ellos se ven atrapados en el tiempo fractal, en la fractura del espacio-tiempo de esa tragedia que sucedió antes. Bueno, pues eso mismo sucede en el espacio, eso mismo sucede en el firmamento, eso sucede en el cuerpo celeste, donde ha pasado precisamente un evento, como una conjunción. Entonces, digamos que ese cuerpo queda sensible y las vibraciones y energías que se llegan a dar pues son muy propicias a repetir eventos iguales o semejantes o similares. No pueden ser exactos porque no son los mismos planetas, empezando por allí. Tampoco son exactos porque no son exactamente en el mismo grado, pero sí hay cierto eco que llega a producir ese aspecto cuando vuelve a presentarse un nuevo tránsito o un nuevo aspecto astrológico. Entonces, en Capricornio va a suceder el 28 de enero. Y
el 20 y 21 de este mes de enero, pues ya sucedió con el Sol y con Plutón entrando en Acuario. ¿Qué llegó a activar? Llegó a activar el grado 0 de Acuario, el mismo que se activó en la estrella de Belén, es decir, el 21 de diciembre del 2020. Por lo tanto, aquí es donde se vuelve a reafirmar y los astrólogos dicen, efectivamente estamos entrando nuevamente, o mejor dicho, con mayor potencia o reafirmando la entrada en la era de Acuario. Y eso llega a traer unos cambios realmente trascendentales. La cuestión y lo que ha preocupado a los astrólogos ahorita es lo que les voy a decir a continuación. Resulta que para aquella época en que se empezó la Segunda Guerra Mundial, el que estaba entrando, Plutón estaba entrando no en Acuario, estaba entrando en Leo. Y nosotros hemos visto cómo ahí se encuentra una franja de una influencia muy grande que se conoce como el cinturón fotónico. Y cómo a través de ese cinturón fotónico, pues tenemos el inicio de la era de luz, que es la de Leo, y que el hundimiento de la Atlántida fue cuando se acabó la era de Leo, explicado por muchos maestros, entre ellos el mismo Drúmbalo Melquisedec, y muchas otras fuentes que han estado hablando precisamente del fin de la era de Acuario y que lo han datado de diferentes formas. Ahora, lo importante es que estamos en el punto opuesto, y eso quiere decir que cuando Plutón entró en Leo, dejó sensible ese punto, y por lo tanto desde Acuario hay 180 grados y está formando una oposición o uno de los aspectos planetarios más tensionantes que se tiene en la astrología después de la cuadratura. La oposición se considera precisamente un aspecto de mayor tensión, y eso es lo que está generando la entrada del Sol. No va solo Plutón, sino que el Sol y Plutón están entrando en Acuario, y por lo tanto activan por oposición precisamente lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Pero en astrología se dice que no solamente hace falta un aspecto para confirmar que algo va a ser así, y ahí es donde viene el otro detalle, porque en ese aspecto los astrólogos han estado diciendo que tenemos lo siguiente. Por un lado encontramos a Neptuno, ¿no?, que se encuentra en este momento en Piscis. ¿Y qué tiene que ver con eso? Bueno, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial estaba justo en el punto opuesto, a 180 grados, y se encontraba en Virgo. Lo mismo llegamos a tener, por ejemplo, con lo que ya se dijo de Plutón, y hay algo curioso, hay un planeta que sí está en la misma posición, y ese planeta es Urano. Urano estaba en Tauro y Urano se encuentra en ese momento en Tauro. Por lo tanto, para los astrólogos es preocupante en ese sentido de que se estén recreando las circunstancias con los planetas transpersonales, muy semejante a lo que sucedió para la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué depende que eso llegue a suceder o no? Bueno, aquí tenemos una gran ayuda y es el Sol, porque el Sol precisamente es la luz de la conciencia. El Sol es precisamente el canalizador del designio divino, de la voluntad divina. Y Acuario es para empezar a trabajar en masa, o para lo que beneficia al pueblo, o lo que beneficia a toda la humanidad, que el propio Jesús pues lo dijo en Lucas capítulo 22, y ustedes lo pueden ver en un video. Tan pronto nos lo permita YouTube, pues colocaremos aquí ese video aquí al final para que ustedes lo puedan ver, ¿ok? Bien, ahora, miremos lo siguiente, eso por un lado. Por el otro lado, lo que tenemos que llegar a observar es que están creándose las mismas cuadraturas y se están ubicando en la misma posición de cometa que hubo en aquel entonces. Y ante todo esto, nosotros, ¿qué podemos llegar a hacer? Bueno, lo importante es el trabajo espiritual que uno puede llegar a trabajar. En este canal siempre hemos explicado cómo, en el Génesis capítulo 1, versículo 15, se dice que Dios hizo el sol y las estrellas, pero luego en el versículo 27 dice que al hombre se le dio potestad sobre ellas. Y eso significa que estos planetas y estos tránsitos dan un tipo de energía especial, pero nosotros finalmente terminamos calificándolas, escogiendo dentro de ese mar de posibilidades para que eso no llegue a ser de esa forma. Lo que sí es cierto es que el mundo como lo conocemos no va a seguir siendo igual, precisamente porque los astrólogos están mirando el pasado.
¿Y qué están viendo en el pasado? Pues cuando Plutón entró en Acuario. Y cuando Plutón entró en Acuario, por ejemplo, estuvo la Revolución Francesa, también estuvo la Revolución Industrial, una transformación que no se había dado en muchos años, se dio en ese periodo. Y precisamente, pues tenemos que ver que Acuario rige todo lo que es la parte de la tecnología, la inteligencia artificial, todo lo que se está viendo, y por lo tanto el mundo como nosotros lo conocemos va a dejar de ser, va a dejar de existir, va a tener una transformación profunda, una transformación radical, y eso ya está empezando. Y todo se aceleró obviamente con la pandemia, y todo se aceleró y se sigue acelerando con todo esto de el desarrollo de la inteligencia artificial, de los medios del internet, y que para allá tenemos que movernos todos, porque si no, pues nos come el tigre. El camarón que se duerme pues se lo lleva a la corriente, y va a haber ese tipo de muerte, un tipo de muerte. Toda muerte es una transformación, una muerte donde todas las cosas van a ser hechas nuevas. Y de hecho, pues algunos han llegado a decir que es lo mismo que se encuentra en el Apocalipsis, cuando se habla de que hay un nuevo cielo y una nueva tierra, y que eso sucede en la era de Acuario. Pues bien, hay herramientas para prepararnos, y para esas herramientas nosotros vamos a estar haciendo un seminario el próximo fin de semana. Es decir, el próximo sábado y el próximo domingo estaremos haciendo pues ese especial. Y será el sábado 27 y domingo 28. Van a ser 2 días muy especiales para revelar las herramientas cabalísticas, para revelar los secretos iniciáticos de cómo confrontar esos cambios y de cómo evitar las grandes catástrofes, no solamente por esos tránsitos planetarios, sino por lo que está pasando en los cambios de la Madre Tierra, y que lo hemos sentido. De hecho, los temblores, los terremotos, de todo este es un aspecto que de una u otra forma pues no lo podemos negar. Y afortunadamente, este texto sagrado que tengo acá, este texto enseña cómo hacerlo. Este texto fue una gran revelación del propio Metatrón y del propio Sandalphon, y cuando se empieza a estudiar y cuando realmente se empieza a comprender lo que está allí, uno se da cuenta, bueno, aquí está, esta es toda que se encuentra en la versión en hebreo, cómo poder llegar a utilizar este conocimiento, porque para eso se dio, y llegar a transformar esas catástrofes en bendiciones. Cuando uno se sumerge en el estudio del Zohar, empieza a encontrar esas respuestas, porque el Zohar explica precisamente aquellas cosas que están encriptadas o que están codificadas en la Biblia. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, Jesucristo, en Mateo, para no ir más lejos, Mateo capítulo 5, versículo 17, pues él dijo que el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Y dice que hay de aquel que llegue a alterar o a cambiar algo de la palabra de Dios, porque pues recibirá precisamente su retribución. Pero es que en la palabra de Dios, que es la Biblia, o que los antiguos hebreos llamaban o llaman todavía la Sagrada Torá, pues está precisamente este aspecto de encontrar las herramientas para la transformación. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo. Son 7 horas, 3 horas el día sábado, 4 horas el día domingo. Va a haber una sorpresa muy especial. Les tengo 3 regalos maravillosos, y entre esos regalos pues viene la parte o la revelación, digamos en hebreo, para llegar a curarnos, o mejor dicho, prevenir las catástrofes y las influencias astrales negativas. Eso se va a estar dando en ese seminario. Más 3 regalos que son los yantras o las imágenes de los yantras cabalísticos, para obtener salud, para obtener prosperidad y para llegar a obtener, se me fue el otro, bueno, prosperidad, salud y protección, de acuerdo a los secretos cabalísticos que se le revelaron a Moisés, y que obviamente los grandes cabalistas han trabajado para esos eventos más catastróficos o negativos que han pasado sobre la humanidad, y que si la humanidad sigue actuando inconscientemente, pues simplemente se va a repetir.
Esperamos que eso no sea así y que cada uno de nosotros estemos haciendo un trabajo para ello. Mañana les estaré explicando más acerca de este tema y del seminario que vamos a tener el próximo sábado 27, domingo 28 de enero del 2024. Pero también quiero decirles otra cosa que incluso algunos de los astrólogos o la mayoría de los astrólogos no han tenido en cuenta, y es lo siguiente. El que dijo esa frase fue Krishna. Ya les di tiempo suficiente y Krishna lo menciona en el libro del Bhagavad Gita, específicamente en el capítulo 10, y lo dice en el texto 32. Capítulo 10, versículo 32 dice: el Señor bendito dijo: yo soy el tiempo, el destructor de los mundos, y he venido a devorar a toda la gente, con excepción de vosotros los Pandavas. Todos los soldados de ambos bandos estarán muertos aquí. Todos serán destruidos, y Krishna dice: yo soy el destructor de mundos. Bueno, en el Bhagavad Gita hay un momento en el cual Krishna le dice a Arjuna que debe empezar la guerra, que de hecho la guerra no la empezaron los Pandavas, ni la empezó Krishna, sino precisamente los Kurus, o podríamos decir los que están en el lado de la oscuridad y de la inconsciencia. Entonces, bien, pero Arjuna no quiere enfrentarlos porque son sus primos, porque es su familia, porque son sus maestros. Y llega un momento en que Arjuna le dice: muéstrame tu visión universal, muéstrame realmente quién eres. Y en ese momento que Krishna se muestra como él es, se conoce como la visión universal de Krishna. Entonces, cuando él ve esa visión, ve que todos estos soldados, todos estos guerreros son precipitados a la boca de Krishna y son devorados por Krishna, desaparecen como tal. Eso también aparece en el Apocalipsis. Y entonces, ahí es donde él dice: pero ¿quién eres tú o qué es eso? Entonces, cuando él dice: yo soy el tiempo, yo soy el destructor de los mundos. Después de la visión, incluso es tan fuerte que él dice: no, pues no soporto seguir viendo no puedo percibir tu visión universal. Vuelve a tu visión normal, en tu apariencia humana, para que yo te pueda contemplar. Pero también, más adelante, en el capítulo 11, dice lo siguiente: yo soy, me va a regresar, el capítulo 11, texto 32 es el que dice: yo soy el tiempo, el destructor de los mundos, y he venido a devorar a la gente. Y en el anterior, en el capítulo 10, también dice lo siguiente. Aquí está. Yo soy, entonces, yo soy el tiempo y yo soy la muerte. Igual también yo soy la vida y soy los Himalayas. También soy dentro del mantra soy el Gayatri. Todo eso está aquí en el Bhagavad Gita. Pero lo interesante es que entendamos cuándo se dio eso y qué tiene que ver con ese tránsito de Plutón. Bueno, se dio cuando hubo un cambio de era, cuando terminaba una era. La era que estaba terminando era la era de Tauro, y empezó así la era de Aries. Aquella civilización y todos esos guerreros murieron, excepto los Pandavas. ¿Y por qué los Pandavas llegaron a vivir? Porque cumplieron los preceptos de Krishna. ¿Eso significa que me debo hacer Hare Krishna? No. Lo que significa es que yo debo despertar la conciencia y vivir la espiritualidad en mi vida, sea a través del Bhagavad Gita, sea a través de la Torá, sea a través del Nuevo Testamento, sea a través de la Cábala, sea a través del yoga, sea a través de la meditación, sea a través del silencio, sea incluso a través de la astrología, sea a través de la naturaleza, sea de lo que Dios es. Hay que despertar esa conciencia. Y bueno, las personas que deseen, les estaré explicando los secretos de los grandes iniciados para este cambio de era tan importante. Son 20 años de transformación profunda. En año y medio también tendremos otro cambio aún más fuerte que empezaremos a ver, que es cuando Urano entre en Géminis. Hay otro cambio de este planeta transpersonal. Pero de hecho no tenemos que ir más lejos. En junio
vamos a tener otra conjunción que se va a empezar a sentir incluso desde antes, pero tendremos una conjunción en junio del 2024 que producirá cambios sobre todas las cosas que son realmente prácticas y de las cosas que tendremos que desechar para seguir adelante. Y eso tiene que ver con el acercamiento o la conjunción que va a suceder en Piscis entre Neptuno y también entre Saturno. Saturno se está acercando a Neptuno y más o menos hacia junio es que se va a llevar a cabo este acercamiento o este aspecto de la conjunción. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, a tener las claves en hebreo para evitar toda influencia no positiva o aspectos tensionantes de la astrología. Esto se le reveló al propio Abraham, se le reveló desde el Génesis capítulo 15. Tú lo podrás ver allí cuando le dice que salga de la casa de su padre, que salga de la casa de Ur, porque la casa de Abraham, ¿qué significa? Pues es una casa que es de astrólogos, o sea que vayamos más allá de la astrología. Y luego de eso, pues le hace una promesa donde su descendencia heredará la tierra. Y bueno, aquí ya viene otra explicación y otra connotación. Pero el conocimiento de la astrología cabalística, los secretos iniciáticos para superar esto, se le reveló a Abraham en aquel entonces. Y la explicación, pues, está en el Zohar. La persona que tome este seminario maravilloso, ¿qué va a tener? Pues primero que todo, el texto hebreo que nos evita o que nos protege de las catástrofes y que nos protege con solo mirarlo. Eso ya lo he explicado en otros videos, pero tendré tiempo de volver a explicar. Con solo mirar el texto hebreo, que es la palabra de Dios, para evitar las influencias astrales negativas o los influjos astrales o zodiacales no favorables en mi vida. Bueno, eso. Y los 3 yantras, las imágenes de 3 yantras muy poderosos que son el de protección, también está el de sanación, ¿no? Y pues obviamente está el de prosperidad. Todo eso al que tome el seminario, más las 7 horas. Y dentro de esas 7 horas estaré trabajando el tetragramatón a nivel cabalístico. El tetragramatón, ustedes saben que lo han trabajado siempre como la estrella de 5 puntas de protección, pero ¿qué tiene que ver con todo esto de la astrología y qué es lo que vamos a estudiar allí? Eso es lo que vamos a ver en el video de mañana. Te agradezco que hayas visto hasta el final este video y déjanos tus comentarios y nos vemos el sábado a las 5 de la tarde en este seminario del poder místico del tetragramatón. Un feliz día, bendiciones.